Bueno, profe, muchas gracias. Confírmeme que me están escuchando, por favor, y que están viendo la presentación. Todo perfecto. Sí, señor. Listo, Daniel, gracias por lo de señor. Entonces, cuando hablamos de retos de la alimentación en un niño que tiene cardiopatía, la pregunta que surge siempre es, ¿damos alimentación? ¿Sí o no? Y cuando le propuse esta charla a la profe, pues yo le propuse este tema, pero yo creo que la charla se debería llamar más bien nuevas evidencias en alimentación en bebé con cardiopatía. Antes que todo, pues técnicamente no tengo ningún conflicto de interés para la presentación de esta charla, pero cuando empecé a hacer la charla y empecé a montar las imágenes, me encontré con un problema, y es que todas las fotos que tengo en la unidad, en todas aparecemos comiendo, y nuestros pacientes, como el pobre gato a un lado, siempre lo estamos dejando sin vía oral. Entonces es algo que, pues, para que todos reflexionemos y pensemos a partir del día de hoy. Y yo planteo un objetivo y es asegurar que todos los bebés que están con una cardiopatía congénita, basado en la evidencia que se va a presentar, reciban, así como estos cuatro neonatos, una alimentación que sea adecuada, suficiente y oportuna. Y tenemos un gran problema, y esto nos lo muestra Piao en un artículo de 2022, es que cada día vemos más niños con cardiopatía congénita que están teniendo problemas nutricionales y principalmente problemas de malnutrición, que está alcanzando hasta el 11.5% de los niños que tienen cardiopatía. Y algunos ya lo han visto en las historias, y lo que estamos hablando hoy en día y lo que revisa la literatura es que los niños que tienen cardiopatía están presentando algo que se llama restricción del crecimiento extrauterino. Bueno, y esto, pues a largo plazo va a tener unas secuelas, tanto en la parte neurológica, pulmonar, cardiovascular, renal y alteraciones neuroendocrinas y síndrome metabólico a largo plazo por programación metabólica. Pero más grave que estas anteriores, pues son todas las alteraciones neurológicas que se van a producir en nuestro recién nacido a largo plazo, desde parálisis cerebral, déficit neurológico de origen central, alteraciones académicas, alteraciones en las pruebas de inteligencia, competencias motoras disminuidas, una disfunción neurológica que puede ser menor o mayor, y lo que vemos todos los días en nuestra unidad, que tenemos y sufrimos todos nosotros problemas con las matemáticas. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Que cuando tengamos niños que hayan superado su problema cardiovascular, sean niños que no solo estén hemodinámicamente sanos, sino también sean niños que sean felices y sean competentes e inteligentes. Y vamos a hablar un poco, porque esto es un problema que tiene dos principios. Uno, que es un problema fisiopatológico y está dado principalmente por ese retardo del crecimiento extrauterino, y se divide en dos componentes. Uno, que los niños que tienen problemas cardíacos tienen una disminución en el consumo o en los aportes nutricionales que reciben, y otro es que los niños tienen una demanda metabólica aumentada. Y sin importar qué tipo de cardiopatía o qué fisiología cardíaca tengan los pacientes, sea por hipoxia o hipoperfusión, pues esto va a llevar a una disminución de la entrega de oxígeno sistémico, y va a haber un compromiso en la mesentérica superior que va a llevar hipoxia, que aumenta la demanda metabólica del bebé, pero va a disminuir la eficiencia del sistema digestivo. Y si tienen sobrecirculación, van a tener también un aumento del distrés respiratorio, y esto nos va a aumentar tanto el consumo energético, pero a la vez nos va a disminuir la entrega de oxígeno. Entonces, estos dos mecanismos a los que nos llevan la alteración de la oferta y la demanda nutricional, se les va a sumar también que los niños que tienen problemas cardíacos pues van a tener medicamentos anticongestivos, ventilación mecánica, o pueden tener infecciones más propensas, estancias hospitalarias prolongadas, y eso nos va a llevar a que esa demanda metabólica se aumente y tengamos problemas de crecimiento desde muy tempranamente. Y esta frase, ustedes me la han escuchado muchas veces, y yo se la escuché a un profesor que admiro mucho, y es: quien es picado por la serpiente se asusta con la lagartija. Y cuando vamos a revisar el artículo de Becker, nos muestra la serpiente y nos dice: mire, los niños que tienen enfermedades cardíacas tienen entre 10 y 100 veces más riesgo de tener enterocolitis.
que la mortalidad de estos niños es muchísimo mayor comparados con niños sanos, y si la cardiopatía es cianosante, tiene una mortalidad aumentada en un 71% comparados con los que no tienen cardiopatía cianosante. Y si ese niño, aparte de tener cardiopatía, es prematuro, pues la mortalidad va a ser mucho mayor. Y esa es la serpiente a la que todos le tenemos mucho miedo, que no nos dejamos asustar. Y nos empezamos a llenar de paradigmas y de pensamientos que muchas veces no son correctos y empezamos a tener ese miedo. Es tanto el miedo que se le ha tenido a la enterocolitis que han salido varias publicaciones, entre esta que se llama Miedo a la enterocolitis justificado, de pacientes con manejo nutricional preoperatorio, y cogieron dos grupos de pacientes, un estudio observacional, y miraron quiénes habían recibido comida, quiénes no habían recibido comida. De acuerdo a eso miraron los resultados. Lo que vemos en este estudio, sí, la prevalencia general de la enterocolitis es 9%, es 10 veces mayor que en una unidad de recién nacidos, que es alrededor del 1 al 3%. Pero lo más importante de este estudio es que dice que no hubo diferencias en la prevalencia de enterocolitis entre los pacientes que recibieron alimentación preoperatoria a los que recibieron alimentación preoperatoria. Ese es el primer gran resultado que nos interesa. Y lo demás que encontraron en el estudio es que los niños que recibían nutrición por vena periférica o nutrición parenteral tenían más tiempo de estancia prolongada y más tiempo de ventilación. Y pues no teníamos ninguna relación con el enterocolitis. ¿Qué nos muestra este estudio? Y esto sí es para resaltar, que empiezan a salir unos subgrupos que son pacientes que son de riesgo. Pacientes que tienen fisiología univentricular, ellos sí tienen aumento del riesgo de enterocolitis. Pacientes que tienen corazón izquierdo hipoplásico. Pacientes que de base tienen una anomalía gastrointestinal que es frecuente en los niños con malformaciones cardíacas. Y los prematuros con cardiopatía. En este otro estudio del Journal of Medicina Perinatal, también hicieron es un estudio descriptivo y tampoco encontraban un aumento de la enterocolitis en los niños que recibían alimentación enteral y tenían una cardiopatía que era ductus dependiente. Entonces empezamos a ver que la evidencia nos muestra que ese miedo que le tenemos a esa culebra se nos empieza a volver una lagartija. Y entonces es importante resaltar que sí hay niños que tenemos que tenerles miedo, y ya lo dijimos, niños prematuros, niños con corazón izquierdo hipoplásico, ellos llaman tronco arterioso a fisiología univentricular, o pacientes que tienen choque. Y aunque en el estudio anterior yo les había mostrado que la prostaglandina no se asociaba con mayor riesgo de enterocolitis, en las cardiopatías con ductus dependientes con prostaglandina no aumentaba el riesgo de enterocolitis, y se demostró que los pacientes que tienen prostaglandinas y hacen apnea o tienen hipotensión, entonces por un mal balanceo circulatorio, ellos sí les aumenta el riesgo de enterocolitis. Entonces, la pregunta es, ¿debo iniciar alimentación en el periodo prequirúrgico en cardiopatía ductus dependiente? Y en este estudio empezamos a ver unos términos que nos tenemos que empezar a familiarizar porque es lo que habla la literatura hoy en día. Que son pacientes que están alimentados completamente o pacientes que reciben una alimentación menor de 45 mililitros kilo día o alimentación trófica. Cuando yo meto a todos los pacientes del estudio y miro el riesgo de enterocolitis, lo que me dice Nordestone es que si yo tengo un niño a término y lo alimento vía enteral antes de la cirugía, no voy a aumentar el riesgo de enterocolitis. Pero esta alimentación debe ser una alimentación trófica. Y en este otro estudio también se mostró que no teníamos evidencia para considerar que el uso de prostaglandina iba a aumentar el riesgo de enterocolitis cuando yo alimentaba a los pacientes con una alimentación trófica. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos miedo? Y los estudios lo siguen mostrando en los diferentes momentos de la literatura. Y en este otro estudio también se demostró que no había aumento del riesgo de enterocolitis, pero que habían unos grupos de riesgo nuevamente en fisiología univentricular, donde sí ese riesgo de enterocolitis era 2.82 veces mayor que en el grupo que no tenía fisiología univentricular. Y Jasnet hizo un metaanálisis y recopiló todos los estudios que yo les he mostrado, el de Becker, el de los anteriores, y al final nos demuestra que, mire, dar comida antes de la cirugía en un niño que tiene una cardiopatía ductus dependiente, una cardiopatía congénita,
tenga o no tenga prostaglandina, no nos va a aumentar el riesgo. Pero para que esta afirmación sea cierta, tenemos que evaluar y considerar cómo vamos a alimentar ese recién nacido. Y empiezan los mensajes para llevar a casa y estos mensajes están corroborados con la literatura de Scali, que pues nos muestra que no hay ninguna evidencia de administración de alimentos preoperatorios aumenta el riesgo de enterocolitis y que sí usar nutrición parenteral no va a aumentar la estancia. Estos son los dos primeros mensajes que yo quiero que lleven a casa. Pero en ese mismo artículo Scali, que nos da mensajes para la casa, nos dice otra cosa. Nosotros iniciamos alimentación temprana, vemos beneficios para el recién nacido, y entre ellos disminución de la infección. Ella se atreve a decir que se disminuye el riesgo de enterocolitis, que disminuye el riesgo de enfermedad pulmonar crónica asociada al menor tiempo de ventilación por no tener nutrición parenteral y mejores resultados neurológicos. Y también dice que cuando tenemos un niño que necesitamos alimentación enteral temprana, pues vamos a tener un desarrollo inmaduro del nivel intestinal y vamos a poder favorecer una microbiota más adecuada para el crecimiento de este. La pregunta es, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Cuando yo reviso la literatura y está este artículo que se publicó en el 2022, donde son como las estrategias para alimentar a los recién nacidos, un poco enredado, se los voy a dividir y llamé esto algo que se llama alimentación por etapas. Entonces, la primera etapa la llamé alimentación inicial y es que todos los recién nacidos con cardiopatía congénita, sin importar la condición clínica y si están o no o con soporte ventilatorio, deben recibir algo que se llama calostroterapia. Es algo que ha empezado a hacer boom en la literatura. Me voy a hacer un paréntesis aquí como para resaltar un poco. Y hablamos siempre que lo mejor para un recién nacido es la leche materna. Anteriormente o menos bueno es la leche humana heteróloga. Lo menos malo es la fórmula y lo peor que podemos hacer para un niño es dejarlo sin biógrafo. Y esta fotografía se presenta muchas veces, creo que ya algunos la han visto, es de Nutrients, y nos compara un intestino que está recibiendo alimentación enteral trófica contra un niño que está recibiendo con nutrición parenteral. ¿Y por qué es importante esto? Y ver la microfotografía de las vellosidades intestinales. Porque cuando yo hablo de alimentación trófica y alimentación con calostro, pues tengo que ir a mirar qué va a generar eso en el sistema inmunológico y los riesgos que va a tener nuestro. Y cuando hablamos de calostroterapia, en esta alimentación trófica, lo primero es que yo tengo que pensar es que cuando yo estoy haciendo esta alimentación trófica o estoy dando el calostro, no quiero buscar lograr aportes nutricionales completos en mi paciente. Ese es el objetivo menos importante en el momento de la inicial alimentación enteral. Para eso tenemos el grupo de soporte nutricional y la nutrición parenteral. Lo que yo busco con la nutrición trófica es aumentar los niveles de inmunoglobulina que va a recibir el paciente. Y sin importar el momento que lo recibamos. Yo les decía que en las primeras 6 horas se debe iniciar la calostroterapia. Nosotros no tenemos muchas veces las mamás o el calostro disponible, pero sin importar el momento de la leche, el tipo de leche, si es calostro, si es leche transicional o leche madura, se dan cuenta que la cantidad de inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, G y E son considerables para la mejor defensa de nuestro recién nacido. Y les puse aquí nuevamente la microfotografía de ese intestino con nutrición parenteral comparado con unas vellosidades que están sanas, donde vamos a ver que hay células macrófagas, tenemos péptidos antimicrobianos, inmunoglobulina A, migración de linfocitos y toda la parte de la membrana que produce una limitación entre el huésped y la microbiota. Entonces, cuando yo dejo a mi paciente sin vía oral, lo que estoy haciendo es afectar toda esta parte del sistema inmunológico. Y como para que esto quede más claro, ahí sí como dicen las abuelitas, el calostro es así como el agua bendita para ese intestino. Y si no somos creyentes, pues eso es mejor que los millones de defensas que a veces nos venden por ahí en la literatura. La segunda fase de la alimentación posterior a esta etapa de calostro es el inicio de la progresión de aportes. Cuando yo voy a iniciar la progresión de aportes, entonces debo mirar cómo está mi paciente y aquí sí es importante mirar tanto la parte clínica y paraclínica. Lo primero es mirar la estabilidad hemodinámica y la depuración del lactato.
cómo está el gasto urinario como parte de la evaluación de la microperfusión, todos los marcadores hemodinámicos, tanto frecuencia cardíaca, tensión arterial media y muy importante tensión arterial diastólica, por lo que vamos a mencionar más adelante. Tenemos pues mirar la estabilidad, pacientes si están con o con soporte y pues el uso de prostaglandina. ¿Y cómo iniciamos la progresión? En todos los pacientes vamos a iniciar una alimentación con 20 mililitros kilo día en bolos divididos cada 3 horas. Y lo vamos a tener por 24 horas y vamos a mirar tolerancia de nuestro paciente. Nuestro paciente tolera el inicio de la alimentación si no hay descompensación hemodinámica, si no hay alteraciones gastrointestinales o no hay signos de isquemia. Lo que yo debo avanzar es mi alimentación 20 mililitros por kilo por día de aumento hasta llegar a una meta de 40 a 60 mililitros kilo día si es tolerada. ¿Qué hago con el resto de los aportes nutricionales de mi paciente? Entonces aquí me apoyo del grupo de soporte nutricional y ellos deben completar en compañía de nosotros. O sea, la parte primordial es que la nutrición enteral va a ser la principal y la NPT va a ser el complemento a los pacientes, no todo lo contrario. Pero si el paciente está hemodinámicamente estable o críticamente enfermo, pues ¿qué debemos hacer? Y desafortunadamente ahí sí no les tengo literatura que mostrar, lo único son recomendaciones de expertos y dice, solo iníciela si el paciente está estable. Por eso las banderas rojas de recomendación y de evaluación. Pero debemos mirar los parámetros de perfusión, que son los que podemos evaluar. Si hay una ausencia de soportes vasopresores o si hay soporte vasoactivo con estabilidad clínica, logrando depurar lactato, lograr microperfusión, valores de pH normales y lactato, que tengamos una buena diuresis y si tenemos la posibilidad, evaluar cómo está el NIR somático. Y si tenemos un lactato que está menor de 3 con un pH mayor de 7.3, que tenemos un soporte vasoactivo, ellos en la literatura ponen epinefrina menor de 0.05 microgramos kilo minuto, pero pues dependemos de otros soportes. Y si no hay estabilidad hemodinámica significativa o prevista, pues debemos iniciar esa alimentación. Y empezamos a sumar mensajes también para llevar a casa. Ya habíamos hablado que no aumentamos el riesgo de enterocolitis, que la nutrición parenteral nos hacía daño, pero debemos enfatizar en el protocolo de uso de leche humana si está disponible y no tenemos contraindicación. Y también debemos enfatizar que debemos evaluar al paciente momento a momento y sus parámetros clínicos que nos indican si está con estabilidad suficiente para iniciar esa alimentación entera. Los otros mensajes para llevar a casa en este momento, entonces, pues calostroterapia es importante. Iniciar la alimentación a 20 mililitros kilo día y aumentarla a 20 mililitros kilo día cada 24 horas hasta lograr un aporte de 40 a 60 mililitros kilo día de aporte enteral, evaluando siempre los parámetros clínicos de perfusión sistémica y fundamental. Aquí sí me encantaría que el grupo de soporte participara y es que la nutrición parenteral es complemento a los soportes nutricionales que nosotros estamos dando. Yo les había mencionado, no vamos a dar unos aportes nutricionales completos con este manejo inicial, sino simplemente es mantener esa flora, esa inmunoglobulina. Venimos en una tercera etapa y es donde nos toca elegir la ruta. Hay personas que son más extremas o les gustan más las dificultades. A mí me gusta ir en coche, entonces ahí tenemos que clasificar el riesgo de nuestro paciente. Clasificamos el riesgo, pacientes de alto riesgo o pacientes de bajo riesgo. Los de alto riesgo ya los mencioné, recién nacidos que tengan fisiología univentricular, que tengan corazón izquierdo hipoplásico, que sean prematuros de bajo peso o que tengan una malformación gastrointestinal. Con el bajo riesgo no hay tanta dificultad y es fácil de entender. Cuando tenemos un paciente de alto riesgo es donde empezamos a dudar qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos interpretando. Ahí le agradezco a Guerra sus imágenes. Y cuando tengo bajo riesgo y tengo un paciente que decido hacer manejo médico, que no necesita manejo quirúrgico, entonces ya los habíamos mencionado, estamos con esa alimentación inicial que llegamos a 40 a 60 mililitros por kilo por día y vamos a seguir ese aumento. ¿De cuánto? De 20 mililitros por kilo por día hasta llegar a un aporte de 100. ¿Cómo completamos los aportes nutricionales? Nutrición parenteral, nuestro complemento. Una vez llegamos a 100 mililitros por kilo por día, tenemos que evaluar el estado nutricional de nuestro paciente y mirar la necesidad de fórmula hipercalórica. Nuestra meta es retirar esa nutrición parenteral
lo más pronto posible. Una vez evaluamos el estado nutricional, y esto también es una puya para el grupo de trabajo, y es, tenemos que mirar cómo está la ganancia ponderal de nuestros pacientes. Si no los pesamos, no podemos saber si lo que le estamos dando es suficiente o no. Pues no podemos saber si necesitamos cambiar fórmulas o tenemos que hacer algún ajuste. Nosotros debemos fortificar la lactancia materna o usar fórmulas hipercalóricas 72 horas, evaluamos tolerancia y ahí continuamos el aporte. Lo que describe la literatura es que los aportes deben llegar hasta 140, 160 mililitros por kilo por día, que es nuestra meta para poder aportar los nutrientes suficientes para el crecimiento y desarrollo de ese paciente. Es un paciente de bajo riesgo que necesita ir a cirugía, entonces hasta el momento de la cirugía lo vamos a mantener con esa alimentación enteral trófica y vamos a complementar los aportes con nutrición parenteral. Cuando vamos a procedimiento quirúrgico, pues sabemos que va a estarse en vía oral, no se debería suspender la nutrición parenteral y mantener los aportes nutricionales basales, y en el posoperatorio inmediato, una vez se logre estabilidad hemodinámica del paciente, debemos reiniciar la alimentación enteral como si fuera el primer día de ese recién nacido. 20 mililitros por kilo por día, continuando la soporte de nutrición parenteral, y progresar 20 mililitros por día cada 24 horas hasta lograr unos aportes de 80. Cuando llegamos a 80, nuevamente evaluamos el estado nutricional de nuestro paciente, si necesita fórmula o no hipercalórica, y de acuerdo a eso seguimos la progresión de nuestros aportes. Ustedes se dan cuenta, estos protocolos, que son los que se basa la literatura de disminución de riesgo de enterocolitis, son muy estrictos, y lo que demuestra la literatura es que si yo me apego al protocolo, disminuyo el riesgo de enterocolitis pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo con 20, subo 40, subo 60, empezamos a ver problemas de intolerancia a la alimentación. Todos sabemos que lo mejor para nuestro paciente es la lactancia materna. Dependiendo de las condiciones, a veces nos toca porción gástrica. Lo menos malo es administrar bolos, infusión lenta, y lo más malo es infusión continua. Yo les había mencionado que nos tocaba mirar la tensión arterial media y la tensión arterial diastólica. ¿Por qué? Porque esta nos va a mirar la perfusión. En este artículo, Bonsetti lo que nos muestra es que cuando usamos infusiones continuas de alimentación que duren más de 120 minutos, la consumo energético y los Dopplers de la mesentérica superior superan los estados basales del paciente. Yo estoy dando bolos, aparte de todos los beneficios neuroendocrinos que Angélica sabe más que yo de este tema. Vemos también que la perfusión que va a dar la mesentérica superior es suficiente para mantener el estado intestinal saludable. Pero cuando yo empiezo a dar infusiones continuas, lo que pasa es que llega un momento, después de los 150 minutos, donde la mesentérica superior no lo logra, y empezamos a ver mayor intolerancia y mayor riesgo. Entonces, este es otro mensaje para llevar a casa: al máximo evitar las infusiones prolongadas y más bien infusiones lentas. Para ellos, infusión lenta es máximo 120 minutos con descanso para el paciente por lo menos una hora. Ya si con esto no se logra la tolerancia adecuada, pues ellos sí dicen, pues si ya no se puede, intenta infusión continua, pero más que esto, evite al máximo suspender la alimentación. Tenemos un paciente de alto riesgo. Ya les dije, izquierdo hipoplásico, fisiología univentricular, prematuro, malformaciones gastrointestinales. También lo clasifico si va o no a procedimiento quirúrgico, y tengo que estar muy atento a las banderas rojas. Cuando tengo hipotensión a pesar de soporte inotrópico, tengo aumento del distrés respiratorio. Si tengo las apneas, que son las que me aumentan el riesgo de enterocolitis asociada a prostaglandinas, cuando tengo coagulopatía, estados ácido-base con acidosis severas, hipoxemias persistentes, o que ya tengo signos de sospecha de enterocolitis, pues ya no debería iniciar alimentación. De resto, pues nuevamente en ese paciente de alto riesgo que va a manejo médico, pues hago la alimentación inicial, inicio aumento de aportes entre 20 mililitros kilo día hasta lograr 100 mililitros por kilo por día. Y se dan cuenta, el aporte en volumen termina siendo menor, y continúo con un aporte en nutrición parenteral
para que entre los dos nos dé un aporte máximo de 140 mililitros por día. Una vez llego a 100, inicio fortificación para aumentar aportes calóricos para tratar de eliminar la nutrición parenteral. Comparándolo con el paciente de bajo riesgo, ellos inician la fórmula hipercalórica mucho antes, cuando se están llegando a 80 mililitros por kilo por día, con la idea de retirar la nutrición más pronto y dejan unos aportes que son un poco más laxos en nuestro paciente. Si el paciente es de alto riesgo y va a manejo quirúrgico, pues es donde empezamos también otra vez a complicarnos las cosas. Debemos dar esa alimentación enteral. Ya no llegamos hasta 60 mililitros kilo día, sino solo hasta 40, completando aportes con la NPT. Recuerden que eso hay que sumarle los aportes hídricos por medicamentos, infusiones, sedaciones, soporte y todo esto. Nuevamente vamos a paciente que va a estar sin vía oral durante el procedimiento quirúrgico y el inicio de la alimentación enteral después de lograr la estabilidad hemodinámica después del procedimiento es igual. Iniciamos 20 mililitros por kilo por día, pero ya no hacemos ese aumento rápido como el paciente de bajo riesgo, que a los 24 horas volvemos a hacer el aumento, sino que aquí lo mantenemos 72 horas con el mismo aporte para mirar cómo es esa tolerancia. Una vez logramos esas 72 horas de tolerancia, lo que empezamos es a progresar 20 mililitros por kilo por día, cada 24 horas con una meta de 80 a 100 mililitros kilo día, completando aportes con fórmula nutricional. Lo mismo para recalcar, hay que hacer una evaluación nutricional del paciente para mirar si necesitamos pasarnos a una fórmula hipercalórica o simplemente con los aportes que le estamos dando a nuestro paciente. Y yo entiendo, si estamos en el segundo día posoperatorio, paciente con 3 o 4 soportes, pues pesarlo todos los días no tiene ningún sentido porque no vamos a evaluar en ese momento el estado nutricional. Ya tenemos un paciente que está en la fase de recuperación nutricional, que ya logramos estabilidad hemodinámica, que ya tenemos resuelto o paliada su cardiopatía. Pues la idea es estar evaluando los aportes que estamos dando para asegurar un crecimiento adecuado y suficiente. Para no prolongar mucho más la historia, y esto ya es algo que se debe trabajar mucho con el grupo de soporte nutricional, es que ya se han determinado como unas metas de aportes de macro y micronutrientes en los recién nacidos que tienen cardiopatía. Nos habla de aportes de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, pero pues esto tiene que ir muy de la mano del día a día de nuestro paciente. Todo el tiempo les he resaltado que la parte nutricional enteral es lo principal y la NPT debe pasar a un segundo plano para completar aportes. Pero desafortunadamente lo que vemos muchas veces en nuestra unidad es que es todo lo contrario y es difícil cambiar ese paradigma de que quitemos las nutriciones parenterales, pero pues ya vemos que esto nos va a aumentar la estancia hospitalaria y nos va a alterar la flora intestinal de nuestro paciente. Si son pacientes de alto riesgo, también hay unos aportes de macro y micronutrientes con unos aportes de hídricos que debemos considerar, pero pues esto sería otra charla completamente aparte, pero solo les quiero decir que esto es para trabajar más de la mano con el grupo de soporte. Un mensaje de final también que les quiero, y el perímetro abdominal. Nosotros todos estamos, que nos informan día a día del perímetro abdominal de los pacientes. Yo no soy el más idóneo para hablar de perímetro abdominal, pero lo que dice la literatura, y esto salió en 2022, es que medir el perímetro abdominal tiene un pobre valor predictivo en los desenlaces de tolerancia de la alimentación del paciente. Una tara que nos tenemos que quitar. Estamos trabajando con el grupo de soporte nutricional para quitarnos esa idea de que cada 8 horas toca medir el perímetro abdominal. Estoy seguro que si yo me lo mido ahorita y me lo mido después de comer, me va a aumentar. Entonces es algo que no deberíamos utilizar como un predictor de tolerancia ni de enterocolitis, aunque hay literatura que dice que pues es un riesgo, pero pues a la parte de tolerancia no tiene ningún valor predictivo. Entonces deberíamos más enfocarnos en pesar a los pacientes. Espero que con esta corta charla tengan un poco menos miedo a esa lagartija, que cuando estemos en esos momentos de compartir con todo el grupo, dejemos de estar viendo a los pacientes ahí que nos miran comer y sean pacientes más acompañados por todos nosotros. Y solo quiero agradecer a todo el grupo de trabajo que siempre nos acompaña, que son nuestro pilar para el trabajo. Muchas gracias.
Bueno, Jorge, Entonces, muchas gracias por tu aporte el día de hoy, porque creo que es fundamental el tema de la alimentación, cómo evaluar, evitar el desarrollo de la enterocolitis en los neonatos cardiópatas y cómo evitar ese desplome nutricional que los afecta tanto y hace que esas hospitalizaciones sean prolongadas. Sí, sí, creo que de las cosas más importantes que nos dejaste para llevar a casa es que la alimentación prequirúrgica no está contraindicada, que idealmente debe ser pues con leche materna y comenzar con volúmenes como los acabas de mencionar. Y creo que ha sido un aporte muy importante, no solo para el grupo médico, sino para el de las enfermeras que nos acompañan y nos han apoyado siempre. Tal vez hemos visto en la práctica que muchas veces cuando el niño está irritable, que puede ser un signo de bajo gasto, a veces se le compensa dándole volúmenes muy grandes de alimentación cuando todavía no ha tenido un incremento necesario. Y para mí, en mi sentir que lo tenemos que objetivizar un poco mejor, creo que ha sido uno de los factores más desencadenantes de cuadros de enterocolitis en los neonatos que tienen compromiso hemodinámico. y eso es fundamental y lo que dice la literatura es que si yo estoy apegado al protocolo, más que los volúmenes o los probióticos o otros medicamentos, apegarse al protocolo es lo que ha mostrado más evidencia para disminuir el riesgo de enterocolitis. Entonces creo que es algo que todos debemos trabajar un poco más. Gracias, Jorge. Excelente, excelente charla y un aporte pues basado en la literatura muy importante y nos dejaste unos mensajes bastante claros para aquellos que yo me creo un ignorante de verdad en el tema y muchas gracias de verdad por el aporte. Y es importante, como dice la doctora Marta, que unifiquemos, digamos que los criterios para que nuestros niños tengan menos riesgo de, de enterocolitis y nuevamente, pues muchas gracias. Yo no tengo ninguna pregunta, ninguna duda. Gracias. Estaba revisando el chat gracias a Natalie y preguntan de fórmulas hidrolizadas. De acuerdo a lo que está escrito en la literatura, se debe iniciar con leche materna, fórmula de inicio o prematuros en el caso que se necesite, y de acuerdo a la tolerancia ya es donde se define si las fórmulas hidrolizadas son una alternativa. Hay pocos estudios donde hablan que la fórmula extensamente hidrolizada nos va a ayudar a mejorar la tolerancia eh, inicial, pero rápidamente las cambian a fórmula de inicio o fórmulas prematuros, pero solo se utiliza cuando hay problemas de intolerancia. No se debe iniciar fórmulas, por ejemplo, sin lactosa, que a veces también lo vemos mucho, sin ni siquiera haber probado la tolerancia a la fórmula de inicio o idealmente a la lactancia materna que debemos trabajar. Y las fórmulas elementales, pues tampoco hay mucha literatura que yo les hable de cardiopatía y fórmulas elementales, entonces a la doctora Turbay no le puedo responder esa pregunta. No sé si hay más preguntas en el chat. o en- Doc, yo no tengo Jorge, ninguna pregunta, pero sí quiero agradecerte por esta charla tan excelente. De verdad que todos los conocimientos que tú compartes a través de esos espacios que nos das nos sirve mucho y nos alimentan de una manera buena, de una manera como para estar trabajando en coinonía con, no solamente con el equipo de la unidad, sino con todos los que hacemos parte de una unidad, de un servicio de ginecología y obstetricia, porque estamos en pro del paciente y eso se evidencia. Así que muchas gracias por este espacio, muchas gracias por las invitaciones y muy buena charla, Doc. Muchas gracias. Jimena, gracias y me encanta tenerte aquí. Y lo primero que yo mencioné, los pacientes deben iniciar calostroterapia y muchas veces como la idea inicial de los servicios donde atienden bebés es, nacen niño con cardiopatía y es montarlo en una ambulancia,
sin importar cómo lo monten, y lo llevan a la cardio o a las demás instituciones donde se manejan pacientes con cardiopatía. Los llevan sobrecirculados, con hipotensión diastólica, con la prostaglandina a 2 manos o a veces, muchas veces, con infusiones que no conocemos, y es lo que va a aumentar el riesgo de estos pacientes. Entonces es parte, y me alegra que estés aquí como parte de un grupo de obstetricia, donde muchas veces uno cree que solo es sacar al paciente y no, es iniciar ese manejo desde muy tempranamente. Nata, no sé qué quieras decir. Gracias por todo, Jorge. Muy buena presentación. Una pregunta, ¿cuál sería la sugerencia para hacer el seguimiento del peso de los niños y cada cuánto tiempo más o menos tú crees que debemos hacerlo después de una cirugía? Entonces, la verdad, busqué eso, me imaginé que esa pregunta iba a salir y no lo encontré. Los artículos los que revisé, ellos en su protocolo revisan el peso unos 24 y otros cada 48 horas lo hacen. Y con eso están ajustando casi que a diario el soporte nutricional. Eso incluye la cuña, sábados, domingos, festivos, Semana Santa, en las noches, y son ajustes que se hacen de acuerdo a cada uno de los pacientes. Yo no puedo tener la misma nutrición 3 días con unos aportes 4-2-1 que a veces vemos que se mantienen así, y es una dificultad quitar esas nutriciones con el paciente. Por protocolo deberíamos seguir aumentando el aporte enteral. Entonces, si me preguntas, yo diría que por lo menos cada 48 horas, los pacientes que ya están en esa fase de estabilidad, que ya están operados o que han paliados y que ya van solo a manejo médico, deberían ser por lo menos cada 48 horas el peso. Creo que es igual o un poco más dispendioso medir un perímetro abdominal 3 veces que pesar a un paciente. No sé, pero pues creo que. Diana, jefe Diana. Bueno, doctor, muchas gracias por esta charla tan enriquecedora. Realmente son espacios muy importantes, pues médicos, pero también para nosotros como enfermería. Viendo esta charla veo y siento que se rompen muchos paradigmas y miedos desde la parte de enfermería de como el inicio temprano de estos pacientes tan complejos, tan complejos en la alimentación, pero pues obviamente teniendo en cuenta también la complejidad de sus cardiopatías. Es importante, pues, lo que decía el doctor de poder apegarnos a protocolos para poder, pues, llevar a un buen fin a estos chiquitos. Y hay algo, una duda que me surge y creo que es una duda en conjunto, y es, por ejemplo, los pacientes con coartación de aorta, que hace unos años, pues, se manejaba como con mucha cautela el inicio de la alimentación por el riesgo de enterocolitis que veíamos. Entonces, no sé si se manejen igual, por ejemplo, ahora del inicio temprano de la alimentación, o si se mantienen ese tipo de manejos de ser como un poco más cautelosos en el inicio de la alimentación. Y pues muchas gracias nuevamente, doctor. Entonces, para responderte la pregunta, Diana, lo primordial es clasificar al paciente, no importar si es coartación de aorta, si es otra cardiopatía, es clasificarlo en esos grupos de riesgo. Tengo un paciente de alto o de bajo riesgo. Hago y evalúo cómo está su compromiso hemodinámico. Si yo tengo un paciente con una coartación severa, que tengo un gradiente y tengo hipoperfusión de miembros inferiores, pues probablemente mi mesentérica superior también va a estar hipoperfundida, y el riesgo de generar daño dando la alimentación pues va a ser muy alto. Lo que veíamos en los estudios es, si ponemos la prostaglandina y logramos estabilidad del paciente, no habría ninguna contraindicación para iniciar la alimentación enteral. Mientras las condiciones del paciente, y como les mencionaba yo y como sale en la literatura, no haya signos de isquemia de órgano. Si yo tengo la prostaglandina, el ductus está abierto, la coartación no tiene un gradiente por la persistencia del ductus, la prostaglandina en este caso no sería una contraindicación para iniciar la alimentación enteral. Lo que sí debo iniciar es hacer un calostro, luego un estímulo inicial, y de ahí evaluar la progresión del paciente con la tolerancia. Pero no sería como veíamos hace mucho tiempo, entonces no, cortación sin comida, no. Y lo vimos recientemente con la niña que estuvo en el 1. Los que se acuerdan se me olvidó ya el nombre de la chica. Le iniciamos calostroterapia, una niña que se tuvo calostroterapia hasta el momento de la cirugía, y después de eso se pudo progresar rápidamente la alimentación y se fue para su casa
muy buenas condiciones. Muchas gracias, doctor. No sé si hay más preguntas. Había visto que alguien levantó la mano, pero la volvieron a bajar. Fui yo, Jorge, pero ya lo aclaraste con respecto al gradiente. Quería saber si el gradiente tenía que ver con el inicio de eso, y ya lo aclaraste. Con el inicio de de la nutrición enteral. Bueno, quiero agradecer a todos por participar, a la doctora Reyes por crear este espacio. La idea es que sigamos creciendo como grupo y pues con las personas que se conectaron de otros lados, pues que siempre están invitados para estas charlas y todos sus aportes también son crecimiento para nosotros como grupo y sobre todo para el bienestar de nuestros pacientes. Voy a dejar la presentación en la unidad para que queden las adaptaciones del protocolo. Veo que montaron las fotos en el chat del grupo para que todos nos apeguemos y tratemos un poco más de hacer mejor, de hacer esto mejor la alimentación de nuestros niños. Poli, gracias por tu comentario. No monté fotos tuyas, ni Angélica porque no tengo su Instagram. Te pido disculpas. Con mucho gusto. Qué tristeza, pero bueno, mentiras. Un abrazo. Excelente charla. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una buena noche y que descansen.